En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Desde que era un niño, recuerdo perfectamente que me empezaron a pasar cosas extrañas, y no solo a mí, también a mi hermano. Y recuerdo que cuando le decíamos a nuestros papás, nos decían: muchachos apapachados, váyanse a su cuarto a dormir porque eso que están diciendo no es verdad. Recuerdo que siempre le buscaban una explicación científica y obvia a lo que pasaba, pero recuerdo mucho el miedo de mi hermano, un miedo que no puedo describir, al grado de que no podía subir al segundo piso de la casa porque ahí él sentía algo que lo hacía huir de ese lugar. Recuerdo que seguí creciendo y entonces me hice poco creyente de esas cuestiones y yo también empecé a dudar de todo, a no creer en muchas cosas, pero me seguían pasando cosas. Y bueno, la vida me fue poniendo enfrente a mucha gente que me decía: oye, ¿crees en fantasmas? Y yo así como de: ¿por qué me preguntas eso? No sé, como que tengo la confianza de platicarte algo que me está pasando y no sé, creo que a ti te lo puedo contar porque otra gente me puede juzgar pues loco. De eso va este podcast, de eso se trata este podcast que aún no tiene nombre pero pronto lo tendrá. Y me da muchísimo gusto que nada más y nada menos que una de esas personas que se me ha cruzado en la vida y que no solo le han pasado muchas cosas, sino que nos han pasado cosas juntos, esté aquí. Así que bienvenida, Nadia, ¿cómo estás? Hola Eric, pues muchas gracias, aquí muy feliz de que me hayas invitado, pues compartiendo aquí también el terror y el gusto por estas cosas que nos han pasado los dos. Oye, Gachai, que no es por las películas de terror que nos encantan, ¿no? Porque luego los papás siempre dicen: ay, es que te la pasas haciendo películas de terror, por eso sueñas feo. Mi papá diciendo: tú abriste el portal por ver Chucky. Hola Chucky, por cierto, que aquí está presente el día de hoy. Bienvenidos también, queridos amigos Regan, que anda por acá también. Oye, pero fíjate que hablando de abrir portal, hay una experiencia muy padre que tenemos, ¿no? Que me acuerdo mucho que mi papá decía: oye, pregúntale a Nadia por qué se la pasan toda la madrugada moviendo muebles en su casa. ¿Y te acuerdas que te pregunté? Mi mamá y mi papá: dile a Eric y a Jonah que dejen de estar martillando todo el día en su casa y Oye. en la madrugada. y lo más sorprendente es eso, ¿no? Que ustedes escuchaban de allá para acá y de nosotros de aquí para allá. Pero lo sorprendente es que ni ustedes movían muebles, ni nosotros martillábamos, y mucho menos a esas horas de la noche, ¿no? Y eso fue antes de que ustedes llegaran a vivir, éramos vecinos, entonces pues antes de que ellos llegaran a vivir, pues la casa duró sola como unas 2 semanas, yo creo más. Y se escuchaban los mismos ruidos, como las escaleras, como si tiraran una bolsa así, como que rebotaba tan por las escaleras. Se escuchaba gente platicando. Se escuchaba como si ya arrastraran un mueble, o sea, era un ruidazo. Y cuando llegaron ustedes, pues siguió pasando. Oye, Nadia, déjame platicar rápidamente hablando de esas épocas. Cuando nosotros llegamos, nosotros nos conocimos en un grupo juvenil y luego yo iba mucho a la casa de Nadia y David, que es su hermano, y nos poníamos a improvisar y cantábamos. Nadia y yo hemos cantado toda la vida juntos. Y recuerdo que me platicaban: no, es que nos apagan las luces aquí, que he visto un mono así, asá. Y entonces yo decía: no manches, qué miedo vivir por aquí, porque pues siempre les pasaban cosas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que la vida nos iba a poner juntos? Y yo recuerdo cuando mis papás dijeron: oigan, vamos a comprar una casa en Valle Dorada, a Serena 1021. Y yo recordaba: Nadia y David viven en el 1017, a lo mejor es una casa así, y luego otra, y luego ya ustedes. Pero ahí las casas son de 4 en 4 y quedamos juntos. No, el tuyo era 1028. 1017, ¿no? 1017 y yo 1021. Y tú 1021, Ajá. así es. Y fíjate, bueno, la historia que les quiero platicar es que el día que yo pisé por primera vez esa casa, llevamos el camión de la mudanza, ya saben, ¿no? Y llegamos y mis papás: tú aquí quédate, arma el comedor porque nosotros vamos a ir por lo que nos faltó, vamos a traer el resto de las cosas. Y me acuerdo que terminé de armar el comedor y luego subí corriendo a mi cuarto, al que iba a ser mi nuevo cuarto, y empecé a acomodar la ropa. Y recuerdo que empezaron a tocar. Y entonces ya yo dije: ah, chihuahua, ya tan rápido regresaron. Y entonces ya yo bajo corriendo, estoy todo contento, todo feliz. Abro la puerta y no hay nadie. Lo sorprendente de todo esto es que hay una reja en la parte de afuera que se cierra con candado.
y esa reja estaba cerrada y tenía candado. Por lo tanto, nadie pudo haber entrado a hacerme la maldad o así de tocar la puerta y luego irse corriendo porque estaba cerrada la puerta. Así me recibió Valle Dorado Nadia. No, es que era muy común, sobre todo con las puertas. Fíjate que los fantasmas de ahí tenían como que algo con las puertas. Claro. A ver, Nadia, pero ya platícanos. Yo quiero que nuestro público se vaya enterando por qué estás hoy aquí. Me gustaría preguntarte y empezar por la última historia que recuerdes o la última cuestión paranormal que tenga que ver con estas cosas misteriosas que te haya pasado. Platícanos qué fue. Pues híjole, hay varias, pero yo creo que la última no es tan reciente. Yo creo que tendrá unos 2 años, más o menos. Ya no fue en esa casa maldita, ya estaba fuera de esa casa, pero pues yo ya vivía en ese tiempo éramos novios, ¿no? El que ahorita ya es mi esposo, pero pues sus turnos son de esos turnos de 12x2, entonces te tienes que ir en la madrugada a trabajar y yo me quedaba pues como señora dormida, entonces eran las 3 de la mañana, 3 cachito, 4, y una de tantas de esas noches yo me acuerdo que él pues se para, o sea, yo me quedaba dormida. Entonces el cuarto, imagínense un cuarto donde la cama está como en medio y enfrente de la cama a los pies tienes la puerta. Entonces pues yo me acuerdo que estaba medio dormida y él se paró, se arregló y pues él se pone su uniforme, ¿no? O sea, su pantalón, sus zapatos de seguridad, su playera del trabajo, su mochila y su gorra. Y se va, y su chaleco naranja, o sea, su chaleco. Entonces él pues me dice, ya me voy, y se despide de mí y se va. Entonces la puerta tenía una de estas chapas que solo por dentro las puedes cerrar. O sea, por fuera pues no hay ni llave ni nada. O sea, tú por dentro solo la abres y si te sales no le puedes poner seguro. Entonces yo me acuerdo que él me dice, ya me voy, le pone seguro. Se va, yo me bajo, le pongo seguro a la puerta y me vuelvo a acostar. Como a los 10 minutos se abre la puerta. Yo estaba acostada, me acuerdo mucho que estaba así acostada y entonces veo cómo se abre la puerta y veo que entra él, pero entra con su ropa de calle, ¿no? O sea, una camiseta, su short de todos los días y hasta en chanclas, creo, o sea, así. Pero entra y entonces entra y cierra la puerta y se queda de espaldas. Y entonces yo me empiezo a paralizar, pero me paralicé y nada más estaba levantando la cabeza y me paralizo y empiezo a ver cómo él se queda de espaldas, cierra la puerta y voltea y me está viendo con una sonrisota así pero macabra y yo dije, no, ¿qué es esto? Entonces empiezo a escuchar así como que en mis oídos como la tele cuando se le va la señal, así. Y él se me empieza a acercar y entonces yo estoy paralizada, así en la cama acostada paralizada y entonces él se empieza a subir en la cama. O sea, así imagínenselo sin sonreír, o sea, sonriendo, perdón, como típica película de terror, así una sonrisota de loco y entonces se empieza a subir a la cama y se empieza a subir y yo no podía hacer nada y entonces me queda así frente a mí, así cara a cara y me empieza a tapar con la cobija la cara. Entonces yo dije, me va a matar, literalmente yo dije, me va a matar. Y entonces en eso como que se empieza a escuchar este zumbido de la tele así horrible. Yo me dije, no, ya valí. Y en eso que me tapa la cara, pero cuando me la estaba tapando yo veía cómo él seguía sonriendo. Y entonces en eso, pum, desaparece. Así, desaparece. Y yo como que me perdí como un ratillo, luego desperté y dije, no manches, ¿qué acaba de pasar? O sea, yo sí dije, no manches, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? Entonces ese nunca supimos qué fue, ni qué pasó, ni nada. Pero no era la primera vez que en esa casa pasaba eso, de que como que alguien que no era esa persona se metía a ese cuarto. Porque mi esposo días antes, igual, bueno, en ese tiempo era mi novio, me dijo que pues también acaba de llegar a su trabajo y estaba dormido. Y como él vivía con otros compañeros, ellos son de Oaxaca, entonces vivía con otros compañeros ahí, pues dice que llegó un compañero de él y le abrió el cuarto y le empezó a agarrar sus cosas y a movérselas. Entonces que él dijo, y este loco, no sé qué. Y que así como entró, se salió. Entonces dice que eran cosas así como chistosas que pasaban. Entonces esa fue la más horrible para mí que yo me acuerdo reciente. Así. Ay, no, yo estoy bien callado y así bien quietecito porque se me fue la piel chinita, nada más imaginarme. Y porque luego me recuerda cosas que también me han pasado similares, ¿no? Como cosas que te hacen sentir mucho miedo. Pero dijiste algo bien interesante. Se habla mucho de la famosa parálisis del sueño que
posiblemente pudiste haber tenido en ese momento, pero también dijiste, eran las 3 de la mañana y queremos bautizar así este podcast. Decías, rato, no tenemos nombre todavía porque estamos haciendo dinámicas en redes sociales y lo estamos dando a conocer y queremos que el mismo público sea quien lo bautice, pero una de las ideas tiene que ver con las 3 de la mañana y la hora maldita, la hora del diablo, y le llaman de tantas maneras, ¿no? Nadia, ¿tú qué opinas de esto, no? Porque hay muchas personas que han tratado de explicar esta cuestión, pero por ejemplo, nosotros que nos ha pasado tanto, dices, ay no, esto no puede ser ya la parálisis del sueño. Pues es que de hecho yo no hay, o sea, tiene su explicación obviamente, y yo nunca o sea, es raro que me pase, o sea, es muy muy raro que me pase eso. O sea, 2 veces en la vida yo creo que me ha pasado, y esa yo digo que no fue, que no era una parálisis del sueño, o sea, porque fue tan real y yo estaba despierta. O sea, yo estaba despierta y lo vi, lo escuché, lo sentí, o sea, o hasta olía, o sea, no sé. Digo, sí, la mente es muy poderosa, pero yo no creo que haya sido como eso. Y aparte, digo, después de tantas cosas que te pasan, pues no creo que digas, ay, pues sí fue eso. Más bien es lo que tú quieres creer. Sí, claro. Oye, fíjate que también he escuchado que le llaman la hora de las brujas a las 3 de la mañana y quiero traer ese tema aquí a la mesa. Las brujas es algo que también, fíjate que yo decíamos fuera del aire, ¿no? Que en algún momento a mí mis papás me decían, no, es que la gente que cree en las brujas es gente ignorante, esa gente, o sea, no sabe, o sea, se juzga mucho en esa parte, sobre todo las ciencias duras, ¿no? Critican mucho esta parte de creer en brujas y sinceramente yo era uno de ellos. Pero bueno, hace rato mencionábamos que estuvimos en un grupo juvenil, ahí nos conocimos, Nadia. Un día fuimos de misiones y a muchos grupos de misioneros del grupo en el que pertenecimos nosotros manifestaron que les pasaron cosas estando allá, pero tú y yo vivimos una juntos. Fue nuestra primera vez, o sea, fue la primera vez que fuimos de misiones. Y yo lo recuerdo como algo terrorífico que aún me parece inexplicable. Me gustaría conocer tu punto de vista, Nadia. Tú nunca, o sea, no recuerdo que hayamos platicado más que en aquellos años, que ya tiene más de 10 años que pasó eso. Yo creo que ya serán casi 20 años. Y entonces, pues platica tú esa historia. Y yo te voy a ir complementando, o luego yo voy a dar mi punto de vista, pero ¿cómo viviste tú la vez que nos chistaron las brujas? Pues es que, digo, no manches, ya sí tiene un buen rato, no 20, pero sí tiene un rato. Pero pues era la primera vez que nos íbamos de misiones, o sea, yo nunca había estado tanto tiempo así como fuera de mi casa, y aparte estar ahí pues éramos puros chavitos, literalmente. Entonces la gente del rancho sabe cosas, eso estamos seguros que saben cosas, y no nos quisieron contar muchas, o sea, si te acuerdas, no nos decían qué pasaba, no nos decían nada, pero yo recuerdo que el primer chistido que escuchamos fue en una casa que estábamos cenando, y que la casa como que el comedor daba al monte y atrás había como unos corrales, escuchaba como un puerquito, no sé qué había ahí, nunca fuimos. Y entonces ya estaba oscureciendo, no se veía nada y de repente y recuerdo tanto la cara de la señora y su hija, cómo se voltearon a ver así de no manches. Y tú, no me acuerdo si tú o otro de los que íbamos dijo, ¿qué es eso? Yo dije. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? Y la señora, no, nada, es un insecto. Así le hacen los insectos aquí en el rancho. Y nosotros, Entonces empezamos a bromear. ¿Te acuerdas que nos decían que era un insecto y nosotros empezaba otra vez el chistido y nosotros y empezaba a chistar más y nosotros Entonces fue lo que pasó ahí chistoso. O sea, tengo como que algunas partes no borradas, pero perfecto me acuerdo cómo después de comer nos separamos por alguna razón. Y te acuerdas que siempre nos decían en misiones, no se separen, nunca se separen. Lo primero que hicimos, separarnos. Entonces Edgar, que era otro chavo que iba, estaba enfermo y lo mandamos solo. O sea, se nos ocurrió la fabulosa idea de que se fuera solo a una casa con gente que pues no conocíamos realmente. Y se va él y nosotros nos vamos aparte. Y me acuerdo que andábamos pegando carteles de las actividades que íbamos a hacer en la Semana Santa. Y en eso empezaron los chistidos otra vez en la calle. Pero ¿te acuerdas que fuimos a buscarlo y él nunca apareció? Sí, lo que pasó fue, cuando nos separamos fue porque cuando llevamos de regreso,
yo le dije a Jesse y a Guille, que iban con nosotros, que fueran por él a la casa de la abuelita de Oralia. Él se fue a bañar allá y le iban a poner que no sé qué menjurjes y cosas, Ajá. y por eso él se fue para allá. Entonces tú y yo nos adelantamos, por decirlo así, pegando los carteles. Carteles. Y entonces, mientras íbamos bajando por pues ahora sí que era bajadita todo el pueblo, la bruja iba chistando primero en un lado y luego del otro. Y yo me acuerdo que tú íbamos así de córrele, córrele, porque parecía que nos iba persiguiendo y decíamos, ¿qué onda con esto, no? Y recuerdo que llegamos a donde nos estábamos quedando, que era la sacristía de la capilla. Y me acuerdo muy bien que tú y yo nos asomábamos porque no llegaban Guille, Jesse y Edgar. Yo me acuerdo muy bien que cuando tú y yo nos salimos a asomar hasta la reja que estaba a la entrada de la capilla, llegaron Jesse y Guille súper asustados y se metieron corriendo y tú te fuiste atrás de ellos. Y yo me acuerdo mucho que Edgar me dijo, así como estaba todo chipil y así, y es que nosotros nunca le creemos a nuestros abuelitos, pero si ellos nos dicen las cosas es por algo. Y necesito decirte algo, me dice. Me acuerdo que me dijo, necesito decirte algo. Y yo, ¿qué pasó? No me asustes. No. Es que yo nada más te voy a decir eso. Nosotros nunca le hacemos caso a nuestros abuelitos. Tenemos que poner el contexto de que nosotros cuando terminábamos las actividades hacíamos una oración final y evaluábamos nuestras actividades y todo esto. Pero te acuerdas también que luego, después de que no nos dijo nada él, nos metimos a bañar. Sí. Y nuestro baño era un cuarto abajo de la torre de la iglesia, que tenía un hoyo en el piso y por ahí se iba el agua. Entonces... yo pensé que iba a decir poner sale it y se asomaba y no nos faltó eso. No, pero pues nos estábamos bañando y pues cada quien entraba. Entonces me acuerdo mucho que entró el primero a bañarse y todos afuera, porque se escuchaba cómo llegaba la cosa esa y empezaba. Y yo me acuerdo que cuando fue mi turno de bañarme, yo estaba pero con el agua fría, yo ni la sentí, o sea, yo estaba en friega bañándome y escuché cómo llegó esa cosa, lo que haya sido, y empieza. Y Jessie me dice, ¿estás bien, Nadia? Y yo, sí, estoy bien. ¿Está bonito el día hoy, no? Y yo, sí. O sea, estábamos diciendo puras babosadas porque la cosa esa chistaba, o sea, ellos desde afuera del cuarto y yo adentro bañándome, y no lo veíamos, solo se escuchaba. Y ya después fue cuando nos metimos todos a la sacristía, que era donde nos quedamos a dormir. Y ahí fue donde, pues ahora sí que se prendió el cerro. Sí, porque, o sea, digo, por poner también el contexto, estábamos, ¿te acuerdas que había una lámina en la parte de arriba? Sí. Y estaban las banquitas y todos estábamos en esas bancas. Enfrente estaba el cuartito donde nos bañábamos, o sea, realmente estaba cerca, pero es que no sabíamos qué nos estaba chistando o qué estaba pasando, sino que aparte te ponía la piel chinita, o sea, tú escuchabas el chistido y yo lo sentía, te estremecía, o sea, era muy feo. Y luego, para darle más drama de esta historia, ¿te acuerdas que había un pirul gigante al lado donde vivía la señora? No me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero bueno, me acuerdo que había un pirul gigante, o sea, como que todas las cosas que se dicen de las brujas, ¿no? Los clichés. Las películas estaban ahí en ese ranchito. Y entonces desde ahí estaba chistando. Cuando nos metimos en la sacristía que tú dices, ustedes se pusieron en los catres de aquel, me acuerdo que por un lado, o sea, esquinados, todos ahí miedosillos. Se estaba bañando, creo que Guille, si no me equivoco, era de los últimos, y luego ya me metía yo. No, yo era el último. Y entonces me acuerdo que yo me recargué en la pared y hasta me acuerdo que crucé los brazos y aquí había una ventana. Y entonces cuando yo me recargo, me chistó la cosa aquí al lado. ¡Shh! No, hombre, yo me acuerdo que yo me sentía así como que el cuerpo me empezó a temblar y empecé yo a caminar como del impulso. Empecé a caminar hacia adelante y me acuerdo que me puse enfrente de la puerta. Entonces yo cerré los ojos, empecé a recitar una oración. Yo me sabía el Salmo 91 porque pues niño que le pasan cosas de chico, pues su mamá le enseñó a protegerse con el Salmo 91. Y entonces me acuerdo que yo empecé a recitar el Salmo 91 en mi mente y a cubrir con la sangre de Cristo el lugar y que no sé qué. Entonces abro los ojos y ya no se escuchó. No, y aparte acuerdas que fue miércoles. O sea, todo, ya después a lo mejor alguien más contará, pero los días de misión y Semana Santa, el miércoles, por alguna razón es un día muy potente. O sea, y entonces la gente
en todos lados a los que yo fui de misiones, no nada más aquí, los miércoles la gente se encierra desde las 7 de la noche y no sale de sus casas. ¿Te acuerdas que ese día los chavos Ajá. siempre estaban jugando vóley, siempre en las canchas, siempre? Y esa vez salimos y no estaban y hasta se nos hizo raro y dijimos, Ajá. ay, ahora no están jugando vóley los Nadie muchachos. nos acompaña, o sea, también se pasaron porque nos dejaron solos. Ni el Rolas que era nuestro guía. Bueno, Ajá. oye, Nadia, ¿qué te parece? Llegamos al momento de la oración final, al momento en el que vamos a conocer qué nos dice Edgar, que era este chico que aparte lo veíamos raro, hasta le cambió como su fisonomía, su cara. O sea, yo lo veía, yo decía, no parece el mismo, o sea, era como si su cara fuera otra, y bien enfermo, bien malo. Mal. Y recuerdo que nos sentamos todos a hacer oración, hicimos evaluación, que no sé qué, y yo volteé y le dije, bueno, Edgar, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Y me acuerdo que con un sentimiento, es que dice, tú me mandaste solo. Me acuerdo mucho que me dijo eso, Sí. que me dijo, tú me mandaste solo. Dice, y yo iba caminando, dice, y esa cosa que nos está chistando me empezó a chistar a mí, y luego se brincaba de lado, y luego para el otro lado. Y entonces a mí se me hizo sorprender porque dije, lo empezó a molestar a él, y luego nos siguió hasta la casa donde estábamos cenando, y luego nos siguió hasta la sacristía. Y entonces esta cosa que él decía, nosotros no le hacemos caso a nuestras abuelitas y nosotros nunca les ponemos atención, pero si ellas nos dicen que existen las brujas, es por algo, y esto lo han dicho durante muchos años, y si ellos nos dicen, tenemos que creerles a nuestros abuelitos. Yo me sentí muy mal y justamente me acordé de ese decálogo, porque te acuerdas que nos daban un decálogo de misioneros, Sí. donde nos decían, no pueden hacer esto, y hasta parece que justamente hicimos todo lo que no Todo lo teníamos que nos hacer. dijeron. Y, o sea, ¿te acuerdas también que solo una persona así nos dijo, don Cliserio? Sí, El señor como que, ay, un amor de persona. sí, Nos que en dijo, paz descanse. Muchachos, antes de irse de la última actividad ese día nos dijo, antes de cerrar la reja, me acuerdo que ibas a cerrar la reja, dijo, muchachos, hoy no salgan, cuídense de las horas malas, cuídense porque hoy es un día muy malo, algo así, o sea, pero me acuerdo mucho que dijo las horas malas. Las horas malas. Ajá, dijo, cuídense de las horas malas. Y fíjate lo que son las cosas. Yo me acuerdo que decían en la casa los animalitos de la noche. Que decían los animalitos de la noche. Yo así los recuerdo, o sea, los insectos, pues era algo así. Pero pues nunca supimos qué era. A mí lo que me parece sorprendente de esto es que después de que yo recité la oración y en cuanto la terminé, eso se dio, se rindió, se fue, no sé qué pasó. Lo sorprendente es que llevábamos sábado, domingo, lunes, martes y hasta el quinto día fue cuando pasó eso. Ujú. Pero luego jueves, viernes, sábado y domingo no volvimos a escuchar a los animalitos No, de la ¿te noche. acuerdas que ese día los perros, cómo estaban todos locos en la noche? Los caballos, los burros, o sea, todo estaba... El aire, se soltó un aironazo en la noche. Y me acuerdo mucho que también, no sé, o sea, yo me acuerdo que Edgar nos dijo que él nos buscó Ah, sí. y que no nos encontró. Y le dijimos, te estuvimos esperando, ¿te acuerdas que lo esperamos? Y dijo, a tal hora yo estaba ahí parado en el lugar que quedamos. Y le No dijimos, nosotros estábamos parados en el mismo lugar y tú nunca llegaste. Ajá. Hasta que él llegó solo. Entonces dijimos, no, hasta me acuerdo mucho que la casa que lo fueron a curar fuimos a buscarlo y no nos abrieron. Ah, sí, a nosotros no nos abrieron. No nos abrieron. Y por eso yo le pedí a Nadia, a Jessie y a ti, a Jessie y a Guille que fueran por él, porque no sé, todo fue raro. Fue raro. Pero bueno, allá en casita, ¿qué opinan? Animalitos de la noche, brujas o no creen nada de esto. Está raro, ¿no? Y bueno, Nadia, ¿qué te parece que ahora yo quiero pedirte que nos compartas cuál ha sido la experiencia que digas, esto me hizo sentir un terror profundo? O sea, la experiencia que más miedo te haya dado de todo lo que te ha pasado. A mí me gustaría invitarte en otra ocasión porque tienes tantas experiencias, Nadia, y tenemos, o sea, estaría bien padre seguirlas compartiendo, pero por lo pronto me gustaría pedirte que de tus palabras digas, ¿cuál fue esa que te marcó o que has dicho, esta fue la que sí me erizó todo? Yo creo que fue también una de cuando estuvimos en el grupo, no fue en misiones. Nosotros hacíamos pues retiros, ¿no? De fines de semana. O sea, era irte desde el sábado en la mañana y salías el domingo en la tarde-noche. Entonces pues era rentar casas de retiros, era rentar espacios donde tuvieran permisos, ¿no? Como para almacenar 50 chavos, 100 chavos, o sea, una locura a veces de personas, a veces se nos iban las manos y se nos pasaba, ¿no?
Entonces, pues para la gente que es aquí de San Luis, pues yo creo que todos ubican la Acción Católica, esta casona grandísima y muy vieja que está en el centro. Entonces, pues era nuestro habitual de rentar para retiros, ¿no? No nada más nosotros, sino otros grupos juveniles. Esa casa pues lo usaban, había misas, o sea, había 15 años, todo ahí, ¿no? Hay nichos, se dice Ajá. que hay un túnel ahí debajo. Hace poquito Sí, yo fui a unos 15 años y yo regresando a la Acción a la Acción Católica, Católica. porque qué bonita es por el jardín, pero yo lo decía porque recordando todas esas cosas que pasaron. Sí, o sea, el lugar está bien padre, pero ya dormirte ahí y ya estar ahí en la noche es otra cosa. Entonces lo que pasó ahí fue que dentro de las actividades de nosotros, los que éramos organizadores, pues era, ¿te acuerdas todo, no? Lo de que en la mañana, tarde era de dar las dinámicas, los temas, todo. Y en la noche, como nos dejaban expuesto al Santísimo, o sea, la hostia consagrada, pues se la dejaban a muchachitos inexpertos ahora sí. Ahora que crecí digo, ay, santa madre, ¿no? O sea, sí estaba medio complicado porque nos la dejaban a nosotros sin nada más, digo, a los que crean o no, a lo mejor en Dios o en algo, pues digamos que era una energía que a lo mejor si no estás listo como para trabajar, pues te va a costar mucho. Entonces era de que no lo podías dejar solo. Era rolarnos turnos de toda la noche. De, bueno, tú y fulanito te toca de 1 a 2 de la mañana, tú y sutanito de 2 a 3, y nadie quería el turno de las 3 de la mañana, o sea, ya estábamos también medio traumados. Oye, pero es que también tenemos que decir que de verdad los sacerdotes, en este caso de la religión católica, que es la que nosotros profesábamos o profesamos, no sé cómo decirlo, recuerdo que nos decían que teníamos que estar en estado de gracia, es decir, confesados. No sabíamos por qué, pero era un requisito para poder hacer tu encuentro, ¿no? Pero también me acuerdo mucho que a los que éramos coordinadores nos decían, la hora pesada es las 3 de la mañana. Así que no dejen a una persona vulnerable. Tienen que dejar a los más fuertes espiritualmente hablando. Me acuerdo que nos decían eso. Ay, escuché un ruido y yo dije. Entonces, yo ya sé. Entonces decían eso, que teníamos que estar en estado de gracia, o sea, confesados, y que teníamos que dejar a los más fuertes espiritualmente hablando. Ajá. Entonces yo me acuerdo que esa vez fue un retiro donde hubo mucha gente, o sea, entraron muchísimos chavos, fuimos como 80, o sea, fue de esos grandotes. Entonces, por eso se necesitó mucho personal, por así decirlo, que éramos los charlistas, que nos llamábamos. Y me acuerdo mucho que yo andaba pues con una chava que era muy amiga mía. Entonces, antes incluso de ese retiro, específicamente ese retiro que creo que fue en marzo, o sea, también cerca de fechas de Semana Santa, por ahí. Antes de ese retiro, pues nosotros nos preparábamos, o sea, practicábamos los temas, etcétera, y practicábamos en esa casa. Y yo me acuerdo un día que con ella andábamos por ahí, una semana antes del encuentro, y entonces me dice, oye, acompáñame al baño. Vamos al baño, los baños que están luego en la entrada de la Acción Católica, no los que están hasta adentro. Y entras y es un pasillo con 5 baños y hay un encendedor al lado. Entonces ella quiere prender la luz, no prende la luz y se me queda viendo y sentimos así como el aire frío que salía del baño y me dice, ¿te anda mucho? Y yo, sí, y la verdad sí. Entonces me dice, pues ni modo, vamos a entrar. Entonces íbamos a entrar y me acuerdo perfectamente cómo las puertas de los baños se abren las 5, así, tas, 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 tas. Y le digo, no, ya me estoy haciendo, o sea, de verdad me pudo más en ese momento. Y entonces entramos al baño y me empieza a decir, ay, ¿qué onda? ¿Viste? No sé qué, o sea, lo mismo, una plática. Y yo, sí, no sé qué. Entonces en eso las llaves se abren, pero eran llaves esas que le aprietas así, el golpe, y entonces sale el agua. Entonces se escucha cómo le pegan a la llave y se abren las dos. Y ya las dos no dijimos nada, nos lavamos las manos, así de gracias fantasma por abrirnos la llave, nos lavamos las manos y nos salimos y no dijimos nada, o sea, no dijimos nada. A la siguiente semana es el retiro, entonces desde que entramos a ese retiro, pues pasaban detallitos, cositas, así de que ruidos, de que cositas, de que veían cosas, de que no sé qué. Entonces la Acción Católica pues es una casa grandísima y a nosotros nos prestan el segundo patio, no el primer patio, sino el segundo. Entonces te acuerdas que para subir a los cuartos de los chavos
Son unas escaleras tétricas. Horribles. Viejísimas, que tú dices, aquí me van a matar. Yo siempre digo que, hablando de aquí, que se rían presente, que se parecen a las del Exorcista, precisamente por donde se cae el padre Rodando, ¿te acuerdas? Ajá. A mí se me figuraron esas escaleras, pero un poquito más angostitas. Angostas. Uh-huh. Entonces me acuerdo mucho que pues yo normal hicimos nuestras dinámicas, me dieron mi turno para ir a velar el Santísimo, que creo que me tocó el de las 2 de la mañana o el de las 3, no sé qué hora, o sea, uno de madrugada. Entonces me acuerdo mucho que pues nosotros nos dormimos en un cuarto, las mujeres pues separadas de los hombres, yo estaba con las chavas, y nos dormimos donde se duermen las invitadas, o sea, las encontradas y también nosotras. Entonces el cuarto era de duela de madera. Entonces tú pisabas y se escuchaba de aquí a China el pisado de la duela. Entonces yo me acuerdo que mi ratito que dormía yo escuchaba como alguien caminaba en medio y yo tin, 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 y yo, ay, ¿quién se paró? Yo me levantaba, nadie. Yo le dije, ¿quién sabe? Me toca levantarme, me paro, cierro la puertita que era de esas puertas viejas dobles y voy a bajar las escaleras para ir en la parte de abajo recorrías un pasillo y llegabas a donde estaba el salón ese gigante donde velábamos al Santísimo. Uh-huh. No había luz en las escaleras, o sea, sin luz, y yo, bueno, prendo la linternita del teléfono, me bajo, pero ya se sentía la casa como bien rara. Entonces llego a donde están velando y todos los turnos anteriores de mí seguían ahí, o sea, nadie se fue a dormir, pero estaban bien serios. Y ya ves que siempre pues cantábamos, alguien con la guitarra empezaba canciones obviamente de adoración, cristiana y todo eso. Entonces es un salón enorme enfrente del Santísimo con 2 cirios, atrás oscuro porque pues no se alcanza a alumbrar, y no había luz. Entonces me acuerdo mucho que estaba un chavo, uno de los tantos muchachos que les pasaron cosas, hincado enfrente del Santísimo, gritando cosas, y yo, ¿cómo qué pasó? Y todos así. Y yo, ¿cómo qué pasó? Y el chavo gritando, ayúdame, Dios mío, hay un demonio arriba de mí, que no sé qué, que la. Y todos así como que, achis, ¿no? Entonces, ya de repente el chavo como que se desmaya. Y de repente luego se para y se sienta al lado de nosotros. Y nosotros así como que... Entonces yo los volteaba a ver y me decían, no, es que se puso mal lo que tú dices. Que los padres nos decían que pues la gente no debía de ir débil, no debía de ir, y era un charlista, o sea, era un preparado, no era un invitado. Entonces nos decían eso, y en ese rato como que a mí me hizo clic de decir, no manches, sí es cierto. Y pues yo seguí, empezamos a cantar, y entonces otros se empezaron a poner como medio mal, y siempre en los encuentros había un coordinador del encuentro, la persona más preparada, la persona más experimentada, la más fuerte, la más todo. Entonces me acuerdo que en ese tiempo era una chica que pues sigue siendo amiga de nosotros, y y alguien dijo, ve a buscarla porque esto ya se está poniendo raro. Entonces fuimos a buscarla. En el cuarto de las mujeres no estaba, en el cuarto de los hombres no estaba en el baño, no estaba en ningún lado de la casa. Entonces como que todos empezaron así de, ¿dónde está? ¿No? Entonces en eso se empiezan a poner mal, como otros chavos también ahí enfrente, empiezan a gritar cosas, empiezan a decir que algo anda ahí atrás de ellos, que algo está volando, que yo no vi, o sea, yo no me acuerdo haber visto, pero recuerdo mucho cómo nos agarramos todos de las manos y empezamos a rezar, y cómo yo sentí que algo se me subió en la espalda y me empezó a picar las costillas. O sea, fue una sensación tan horrible, y yo en mi mente estaba, no vas a poder conmigo. En eso la chica que les conté que se puso mal, bueno, no que se puso mal, que nos pasó lo del baño, ella estaba ahí. En eso ella se tira al suelo, y me acuerdo mucho que yo volteo a verla y me dice, me están ahorcando. Y yo, ¿quién te está ahorcando? Me están ahorcando. Y ella se está agarrando el cuello. Y yo, pues tú te estás ahorcando. Me están ahorcando. Se quita las manos y su cuello rojo, rasguñado, así rasguñado. Yo, ¿a qué horas te lo hiciste? Me dice, me están ahorcando. Entonces se tira al suelo y me dice, me están rasguñando. Y yo me acuerdo mucho que su espalda se empezó estaba arañada. O sea, eran unos arañazos. Y yo dije, ¿de dónde salió eso? O sea, me acuerdo, y mira, o sea, ya estoy con la piel chinita porque fue horrible.
Y entonces ella empieza a toser y empieza a decir, me siguen ahorcando, me están diciendo, o sea, ella decía que le hablaban, ella decía, me están diciendo que mi papá se va a morir, que mi papá lo van a matar. O sea, empezó a ponerse bien mal, entonces todos como que empezaron a perder el control. Yo recuerdo haber visto el cuarto y gente tirada por allá, gente por allá, unos llorando, otros rezando, otros buscando a la coordinadora, la chava, otros con la chava. Entonces de repente alguien dice, no, agárrenla a ella. Entonces nos vamos todos con ella y ella empieza como a llorar y empieza a decir, es que me están diciendo muchas cosas feas que me van a hacer, y es que me están diciendo que me va a pasar esto y que me van a matar y que no sé qué. Ella decía que escuchaba una voz de algo que le decía eso, nadie más la escuchaba, pero todos sentíamos como algo andaba como ahí, ¿no? O sea, te digo que yo sentí como me picaban las costillas, entonces pasaron muchas cosas raras. Entonces en eso ella dice, tráiganme mi estampa de que era San Benito, un santo. Dijo, protección. Creo que sí. Me dijo, como a los chavos les quitábamos los celulares para que no se distrajeran, los metíamos en una bolsita y los escondíamos. Entonces se apagaban los teléfonos para que no estuvieran sonando. Me dice, está en la bolsa de los celulares de los chavos, búscala ahí. Y un chavo fue a buscarla. Entonces el chavo va y regresa todo espantado, pero con la bolsa. Dice, aquí está. Y dicen, ¿qué te pasó? Dice, no, es que alguien estaba trascolcando los teléfonos. Dice, pero cuando me acerqué, desapareció. Dice, entonces no sé qué era. Dice, no te preocupes, aquí están todos, parece. Entonces, pues buscamos la estampa y en eso cuando la vamos a buscar se prende un teléfono, pero el teléfono en blanco, o sea, la pantalla en blanco. Y el chavo, ay, ¿por qué se prendió? Lo apaga. Y luego sigue buscando la estampa porque no salía. Se vuelve a prender el teléfono y en eso el chavo, ¡ay! ¿Qué onda con este teléfono? ¡Paz! Que explota la pantalla, así, todos vimos como de dentro así salió así, y nosotros, no manches, ¿cómo pasó eso? Entonces ella dice, dame la estampa, que no sé qué, y ya, se la dan, y la agarra y empezamos a rezar, y o sea, empezó como que yo me recuerdo humo en el cuarto, o sea, había un humo que olía como raro, había como un humo. O sea, te estoy hablando de un periodo de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Duramos 6 horas, todos en una locura así rarísima, gente medio tirada en el suelo. Yo me acuerdo mucho que yo estaba de, tú no vas a poder, y yo en mi cabeza estaba, tú no vas a poder, tú no vas a poder. La chava malísima, rasguñada, golpeada, te juro que estaba golpeada. No sabemos qué pasó en ese momento. Entonces ella seguía diciendo que le estaban hablando al revés, o sea, ella decía que las voces las escuchaba al revés, las de todos, y nosotros así como, y la coordinadora que no aparecía, y gente que se perdió también en quién sabe dónde. El chavo primero que empezó a decir lo del demonio también por allá tirado, o sea, así, una cosa espantosa. O sea, era un ambiente y una sensación que yo ahorita cierro los ojos y recuerdo cómo la tenían todas sus caras, y recuerdo escuchar como si escucharas un sonido, pero no estaba pasando, sino como que algo estaba sonando en tu cabeza. Entonces, de repente amanece. O sea, de la oscuridad pasamos a la luz, así, ¡chum! Y ¡pum! Se quita lo que estaba pasando, y baja la coordinadora. Me dice, ¿qué pasó? Y todos, te estábamos buscando, ¿dónde estabas? Y ya, dormida. Nosotros, no es cierto, tú no estabas en ningún lado. Y todos la buscamos, y ella, no estaba, o sea, ella ahí estaba dormida, ¿por qué no me hablaron? Y ella la verdad tenía un don, o sea, ella sí, todos supimos que ella tenía un don como espiritual, o sea, no sé cómo describirlo, pero era una persona que tenía un don. Entonces ella como que lo sintió en ese rato y voltea a una parte del salón y dice, ¿qué quieres? Y todos así, ¿qué quieres? Déjalos en paz, ¿qué estás buscando aquí? Ellos no tienen nada, ellos no te han hecho nada, ¿tú qué quieres? Y todos así como que yo me acuerdo en ese momento cómo sentí que se me doblaron las piernas y yo me caí así como de rodillas, y yo estaba como gelatina, yo era una gelatina. O sea, ya la chava lo corrió, no sé qué haya sido, no sé qué pasó, pero la chava lo corrió. O sea, ella dijo eso, y por eso dijimos, por eso nos la escondiste, lo que haya sido, me la escondiste, ¿no? Entonces ella levanta a la chava otra que se puso mal y le dice, vente, ahorita vamos a ver qué hacemos y no sé qué. Entonces, oye, estoy temblando, o sea, porque me acuerdo mucho. Sí, claro. Y entonces era una cosa horrible, porque eso que pasó ahí no nos dejó en paz. Nos siguió mucho tiempo, o sea, después de eso yo ya veía cosas, yo ya sentía. Después de eso fue como si, ¡pum!, yo hubiera podido todavía ver más de lo que ella veía y sentir más de lo que ella veía.
Oye, Nadia, déjame, quiero interrumpirte un momentitito porque tienes razón. Yo también conozco a esta chica. Yo era otro de los coordinadores de los encuentros en ese entonces. Lo curioso de esto es que, por explicarle algo a nuestro público, es que nos dividíamos por sectores. Éramos 3 sectores. Y yo también recuerdo que esta chica en algún curso que tomamos todos juntos, que eran bien bizarros, ¿te acuerdas que luego nos imponían las manos, nos encerraban en lugares bien raros, nos ponían reliquias? O sea, es que neta, es un culto el del catolicismo, es todo un culto que de verdad te metes y no te imaginas llegar a esa magnitud. Pero lo que yo quiero acotar de todo esto es, yo supe que dentro de los dones espirituales que se decía, o así se dice en el catolicismo, que tenía esta chica, decían que ella levitaba cuando era una niña, que su mamá entraba a su cuarto y la encontraban levantándose, no como Regan, sino que ella en un sentido en buen plan. Sí, en un sentido bueno, o sea, no en un sentido de posesión, sino que en un sentido de que los padres decían que a veces las almas de las personas eran tan livianas que podían levitar, entonces a eso le atribuían a ella. Y yo recuerdo que le dieron algo para que controlara ese don que ella tenía, no sé qué era, no recuerdo, pero se lo dieron. Ahora, ¿qué pasaba en el grupo en ese entonces? Yo recuerdo que nos juntamos todos los que éramos coordinadores y era un horror porque yo pasé algo que en algún otro capítulo contaré que es de las cosas que más miedo me han dado, pero lo mío no fue una posesión como tal de un miembro del grupo juvenil, fue una semiposesión. Cuando el padre exorcista vio a este chico, dijo, no, es que él no está poseído por un ente, pero sí una energía maligna la atacó. Y en el otro sector también pasó. Entonces los 3 sectores fuimos atacados en diferentes momentos, pero... Y sobre una persona, porque de hecho después de eso nos vieron tan mal a todos los que estuvimos en ese retiro que el que era el coordinador de grupo en ese momento, el general de todos los sectores, nos dijo, vámonos, necesito... Un sábado nos llevó con una señora, yo a la fecha ni siquiera sé quién era ni si existe todavía, pero me acuerdo que fue en la Industrial de Aviación, una señora grande, como de unos 80 años, en una casa bonita, o sea, hermosa la casa, llena de estos cirios como los que están aquí. Y la señora nos dice, pásenle muchachos, porque nos vieron muy mal a todos y nos llevan con esta señora y dice, a ver, quiero que todos me platiquen qué les pasó. Entonces de los que entramos a ese retiro nos llevaron a los que quisimos ir, no nos obligaron a ir a nadie. Yo fui. Y pues nos pasa su estudio, ella enfrente de nosotros, al lado de ella como su recámara, entonces se veía el cuarto y los pies de una cama y al fondo como la luz de una lámpara. Y nos empieza a decir, a ver, cuéntenme. Entonces todos mis compañeros empiezan a contar y cada quien contó otras cosas que yo no me acuerdo, ellos dicen que no se acuerdan de lo que yo dije, entonces nada que ver. Y la señora empieza a escucharnos y en eso en la lámpara de al lado del otro cuarto se ve que algo se sube. Y entonces esa cosa como que abre las alas, te lo juro, que las abrió y se veían los picos en el techo. O sea, tú viendo los pies de la cama, se veía el reflejo de esa lámpara que estaba al fondo. Y veías que esa cosa empezaba a bajar y a subir, bajar, subir, bajaba y subía. Y todos empezamos a voltear y ella dice, ya la vi, no le hagan caso. Ahí está jugando con ustedes. Y nosotros así. O sea, yo tenía 15, 16 años, o sea, imagínate. Y entonces nos soba las manos y nos empieza a decir, tú traes muchas cosas, aquí te dejo algo, pero no es contigo. Y me dice a mí, contigo nada más está jugando, nada más está divirtiendo. Y cuando llega con la chava que se nos puso bien mal, que estaba rasguñada y todo, dice, a ti sí te quiero. Dice, contigo, tú fuiste el problema. O sea, lo que pasó ese día de ese encuentro fue porque ella traía algo. Eso nos dio a entender. Ya ves todo lo que tú dices que hace clic aquí, que nos decían, no lleves gente vulnerable, no hagas esto porque puede pasar, y pasó. Siempre recuerdas que nos decían, ellos son el canal para que las cosas entren. Y ellos decían así, te pueden doblar el círculo que tú haces de espiritualidad, lo dobla una persona que va vulnerable. Oye, me estaba acordando de la película del demonio precisamente, cuando empieza a oler así a la gente. ¿Y te acuerdas cómo hace esto y los empieza a oler? Y luego ya cuando a alguien le agrada era como de... Haz cuenta. ¡Ay, qué horror! Entonces, esa señora fuimos unas 3-4 veces. Y yo seguí yendo porque yo estaba en la prepa con esta chava. O sea, éramos amigas del grupo y amigas de la prepa. Entonces, en la prepa, yo recuerdo que fue como 2 semanas que yo veía la prepa gris. Te juro que yo veía en blanco y negro en esos días.
Era ella y otro que estuvo en ese mismo retiro. Estábamos en la prepa en diferentes salones. Y en el receso nos juntábamos, estábamos los tres así, nada más muertos. Y ella contando, ayer me volvieron a hacer esto, mi papá se puso mal, o sea, ya se metió con su familia. Me acuerdo mucho que ella ya nos contó cómo su familia se deshizo por esa cosa. O sea, yo ya no supe más, pero ella nos dijo mucho cómo su mamá se enfermó, su papá. Ella estaba lastimada, o sea, llegaba rasguñada, llegaba moreteada, o sea, yo en un momento dije, bueno, ¿tú te los estás haciendo o qué? Y decía, no, te lo juro que no. Entonces cuando esta señora también nos explicó eso, les dijo que sí quería algo con ella, que sí quería, o sea, ella nos explicó que eso de como de una posesión no era tan fácil, o sea, que tenían que pasar muchas cosas para que te pueda pasar, pero que con ella lo estaba intentando en serio. O sea, dice, te destruye tu vida, te destruye tu entorno, te destruye tu casa, te destruye tu familia, para que tú seas solo de esa cosa, ¿no? Entonces, eso se puso horrible porque a ella sí le pegó. Y yo me acuerdo mucho que, pues tú conoces a mi hermano, a David. Entonces, cuando estuvo pasando esto del retiro que les platiqué, pues yo estaba en el retiro y mi hermano no estaba ahí, o sea, él estaba en la casa. Y cuando yo llego después del retiro, mi hermano me dice, oye, ¿pasó algo? Y yo, sí. Me dice, y ya le conté, me dice, es que ese día que tú estabas pasando eso, yo en la noche también me pasó aquí en la casa. Entonces él dice que estaba en el cuarto y que una cosa negra sale del rincón y se le acerca y lo empieza a ahorcar. Dice, a la misma hora, me dice, ¿qué horas fue? Yo no eran como las 13, que a la misma hora a mí me estaba pasando aquí en la casa. O sea, a mi hermano también le pasa todo eso. Entonces fue así como bien chistoso porque él estaba por allá y yo por acá. Y te digo que eso fue lo más horrible que a mí me pasó porque tuvo afectaciones no solo en ese momento, sino que de ahí yo puedo decir un antes y un después de ese día. Y de eso, porque fue lo de esa señora, fue lo de mi amiga, fue lo de mi hermano. Fue que en mi casa empezaron a pasar cosas bien raras, pero la señora me decía, no te preocupes, nada más se está divirtiendo contigo. Pero el hecho de que te digan eso, y bueno, yo aquí... Bueno, menos mal. Friego a mi madre, ¿verdad? Sí. Entonces, en la prepa, o sea, a lo mejor se los estoy contando un poco rápido porque tengo muchas ideas ahorita de cómo pasó todo, pero les digo, en la prepa eran días así. Y en la prepa yo veía una cosa que andaba brincando en los techos, yo veía cómo se subía a las antenas. Me acuerdo un día que yo estaba en clase y pues mi salón era un segundo piso y yo de reojo veía una antena que se movía como si tuviera un gato arriba, pero una antena de esas delgadas. Y volteo y solo veo una cola, literal vi una cola desenroscándose de la antena. O sea, cómo bajó una cola gris y larga. Entonces vi cosas bien feas, pasaron cosas muy traumáticas. Fue tanto que esa señora un día dijo, ya, esto se tiene que acabar. A ella yo desconozco si ella estaba facultada para hacer lo que hizo ese día, que fue como una especie de exorcismo. Dijo, enciérrala en el cuarto, enciérrala. Y ya iba su papá de la chava, iba yo y iba otra persona. Dijo, enciérrala en el cuarto porque ya esto ya está muy mal. Y la señora me acuerdo que dice, no hombre, desde que tú viniste, dice que han pasado puras cosas bien feas. Dice, yo me enfermé, no me puedo mover, mi esposo se cayó, se rompió el pie. Él es el que me ayuda a hacer estas cosas, lo necesito a él, pero lo voy a tener que hacer yo sola porque él no se puede mover. Entonces todo en ese rato sí dijo, ustedes que se van a quedar afuera, préndanme todos los cirios que encuentren en esta casa. Entonces estaba el papá de la chava, estaba yo y estaba otro amigo y nos da unos cerillos. Entonces empezamos y tú prendías el cerillo y se consumía así, el cerillo se consumía completo. Y la señora ya estaba en el cuarto gritando cosas y la otra chava estaba gritando y entonces nosotros afuera así de... empezamos a rezar. Ay, no, qué horror. Prendimos los cirios, al final de cuentas se prendieron, pero los cirios eran una llamota, o sea, una llama que salía así larguísima. Entonces empieza a pasar todo eso y de repente las llamas de los cirios se bajan, así, y se calmó así como todo. Entonces la señora abre la puerta y sale así un humo, así, un humo negro así feo. Y dice, vengan, ese humo es él. Y nosotros, ¿qué? Él, así, ¿no? O sea, así. Ni siquiera dijo un nombre, no dijo nada. Dijo, es él, está aquí. Dice, y quiere entrar con ella. Dice, entonces, parece que la va a dejar en paz. Dice, parece que la va a dejar en paz, no se preocupen. Entonces dice, quiero hablar con ella y su papá. Nosotros nos salimos y ellos hablaron. Nunca supe qué pasó, nunca supe de qué hablaron.
Después de eso yo perdí contacto con ella, como que ella se alejó mucho en ese momento, se alejó. Ahorita ya la sigo viendo, ya no somos como amigas como antes, pero la tengo en Facebook y veo, ¿no? Toda su vida, entonces sé que está bien y sé que todo salió bien, pero esos días de cuando éramos adolescentes, que fue como en la prepa, o sea, 16, 17 años, fue una experiencia muy traumática para mí y no quiero saber lo que a ella le pasó, o sea, sí, para mí fue muy traumático, para ella pues quién sabe, o sea, vimos muchas cosas, sentimos muchas cosas, nos enteramos de muchas cosas y fue como una película de terror, o sea, sí fue como una película del exorcista, o sea, mi amiga no vomitó verde ni nada, pero salía el humo, olía feo, hablaba raro, decía cosas, escuchaba, o sea, hablaba al revés, o sea, no, fue una cosa rarísima. Y ya de un tiempo para acá se calmó el hecho de que cuando yo contaba esto, algo pasaba. Siempre me decían, no me cuentes porque me va a pasar algo. Y una vez un chavo dijo, nos retó a ella y a mí, a ver, cuéntame. No, porque va a pasar algo. Cuéntame. Nos sentamos, estábamos en la casa que era del grupo. ¿Te acuerdas sí. que teníamos una casa? Ay, esa casa también. Y nos sentamos y le empezamos a platicar. Y entonces los focos que estaban prendidos explotaron los focos. Y nada más lo volteamos a ver como, te lo dije. Y él, no, sí es cierto, ya no me cuentes, ya no me digas nada. Y antes pasaba, ahorita ya no pasa nada. O sea, ya no pasa nada. Pero, o sea, hace unos 4 o 5 años, cuando yo contaba esto, todavía pasaban cosas. No manches, Nadia, o sea, neta que, o sea, de verdad, tú que lo viviste, se nota tu angustia, se nota todo lo que tú viviste y cómo lo revives, y yo te entiendo porque yo revivo cosas simple y sencillamente. Dijiste lo de los sirios y me acordé de una cosa. ¿Te acuerdas que cuando fuimos a Misiones y que nos pasó lo de las brujas, teníamos un sirio larguísimo como ese que está hasta allá atrás? Sí. Estos sirios no crean que están aquí porque sí, son una protección. Pero ¿te acuerdas que llevamos un sirio gigantísimo y se consumió todo en una noche? Sí, o sea, lo prendimos para la oración y se consumió todo, y cuando vimos cómo se consumió el sirio, no es posible. Es que en ese momento no hay lógica, no hay nada de lo que existe, o sea, nada de lo que te dicen, más bien lo que te dicen los padres en ese momento, lo que te dijo alguien religioso, toma sentido. Así es. Toma sentido, y lo que te dice la lógica, lo que te dice lo que debe ser, la física, no tiene sentido en ese momento. No Oye, importa. y ahorita que o sea, que terminé la frase que ibas a decir tú, hay por ahí algo que nos pasó una vez también a ti y a mí. Y esto fue curioso porque fue cuando falleció mi mamá, ¿te acuerdas? Sí, o sea, claro. Y bueno, yo recuerdo que esa vez decía, no, que tienes que echar agua bendita en toda la casa y que no sé qué. Y me acuerdo mucho que en esa ocasión, a la noche, yo tengo una manía de cerrar las puertas, nunca me gusta verlas abiertas o así. Y yo me acuerdo que yo fui y cerré una puerta al cuarto de mi papá, y el cuarto de mi papá es muy largo y da un balconcito. Y yo me acuerdo que yo vi a una mujer flotando en ese balcón, y yo recuerdo que tenía como el pelo agarrado acá atrás, pálida, era así como llenita, y una túnica blanca. Y yo, en lugar de asustarme, pues como ya me habían pasado muchas cosas, lo único que dije, ahí no echamos agua bendita. Y entonces al otro día me acuerdo que fueron a la casa, íbamos a ver películas, o no me acuerdo, estábamos chismeando, no me acuerdo qué estábamos haciendo porque vivíamos a un lado. Invitamos a unos amigos más. Y me acuerdo que yo, oigan, no manchen, les tengo que platicar algo. No me acuerdo si fue la vez que estábamos contando y que a David se le cayó una cortina y todos brincamos. Sí, porque nos asustamos. Que siempre pasa esto, que cuando estamos hablando de esas cosas, yo no sé, yo quiero platicar con producción después, pero cuando estabas contando lo mero fuerte de Acción Católica, yo empecé a escuchar como un jadeo. Entonces quiero escuchar el podcast cuando ya salga, porque yo oía, entonces dije, ya me estoy sugestionando o qué, pero yo oía como un jadeo hace rato. Pero bueno, esto ya lo veré con aquí producción, que ya los veo que ya se están moviendo porque hace rato estaban agarrados de los sillones. Y bueno, sí. Y bueno, a lo que iba con esto es a que cuando yo les estaba contando lo que vi, tú me completaste la frase. Sí. Y dijiste, yo dije, una mona blanca, una mona flotando con vestido blanco. Sí. Y yo, sí, ¿cómo supiste? Y yo también la vi. Ajá, pero ya cruzando de tu casa y así como de que, pues ya eché adiós. No, es que tú la viste afuera, pero yo la vi adentro.
Sí, yo porque estaba tú así, conoces tu casa. un día sentadilla así en la sala y al lado está el cuarto de mis papás y entonces se ve la puerta abierta y en eso la veo que pasa flotando hacia una mona blanca, vestido túnica blanca, pero pelo negro muy largo, largo y flotando. Entonces casi yo volteo y la mona pasa así, flotando. Y tenía un rato que en mi casa aparecía cabello. Aparecían cabellos de 1 metro, de 2 metros, viejos, negros. Ajá. Y cuando la vi dije, tú eres la dueña del cabello. Pero mira, yo la vi con el cabello recogido así. Yo no Ajá. recuerdo haberla visto con el pelo, pero, o sea, sí era de una túnica blanca Sí, y, o sea, sí recuerdo que yo la vi flotando. flotando así. Y yo dije, qué pex, pero yo no me asusté. Yo dije, no manches, ahí no echamos agua bendita. Yo dije, pues por eso se pasó por ahí. Porque pues ahí sí tenía No, y como chance, mi ¿no? casa pues estaba maldita, pues entonces se metió. Pero sí aparecía el cabello en las plantas enredado abajo de las almohadas, o sea, cabello negro. Todas esas casas, o sea, bueno, las tres, por lo menos la tuya, la de nosotros y la del lado La del tuyo. lado mío. Decían estaban siempre que, poseídas. que había cosas. Pues nada, yo me lo estoy pasando muy bien, pero me gustaría que hablando de casas malditas, vayamos cerrando y ojalá que regreses en otra ocasión. Yo creo Claro, que cuando quien ya quieras. escuchó Si me tus vuelven a historias, invitar. claro, van a querer que regreses a contar más historias. Y hablando de la casa maldita, hace poquito yo escuché que obviamente si yo voy a hablar de programas de historias de terror, yo tengo que ver programas de terror. Y hace poquito vi uno del FEPO y te lo compartí precisamente porque me sorprendió. Yo tenía la piel chinita porque hablan de posesiones, hablan de muchas cosas que a nosotros nos llegaron a pasar estando en ese grupo, pero hablaban de una historia donde decían que había un monito que era como de peluche, una cosa así, y que salía de los closets y que brincaba. Y yo me acuerdo de lo que te pasaba a ti. Ya estoy temblando. Sí, no manches, platícanos qué fue eso que te pasó y con esto cerramos el primer capítulo de este De podcast. hecho, esa cosa todavía la veo a la fecha en mi nueva casa. No o sea, manches. al menos antes de mudarnos en la otra casa, desde nos mudamos hace 2 meses, todavía lo veía. Ujú. Entonces todo empezó en la casa maldita, en la inicial, por mi hermana más chica. Lo asociaron con terrores nocturnos que tienen los bebés o los niños o las Ujú. cosas que empiezan a ver, pero pues no eran en la noche, o sea, eran en pleno día. Tú la dejabas sola en la cuna y de repente empezaba a gritar, pero era un llanto así desesperado y empezaba a gritar y ya no estaba tan chiquita, tendría unos 2 años, o sea, de cuando empiezan como a hablar. Ujú. Ya la cuna no era la cuna, o sea, es esa que se transforma como en camita, entonces no le dejan las protecciones. Y estaba en un rincón ella, tú subías y estaba, y decía, o sea, entre sus palabras le entendías los monillos brincadores. Y decía que eran unas cosas negras, chiquitas, redondas, que salían del closet y que la empezaban a molestar. Que las veía en el suelo y ella se espantaba, se aterraba de verlas. Y entonces nosotros bromeamos, ahorita todavía de grande le decimos los monillos brincadores, pero ella ya no se acuerda. Pero de niña, o sea, sí los veía. Y fue bien chistoso porque ella los veía en ese cuarto. Y luego estaba el cuarto de mis papás y mi mamá decía que lo veía en el cuarto, pero ella veía una bola, o sea, una bola literalmente que andaba brincando, como una rata. Ajá. Entonces yo la llegué a ver en el closet. Yo movía la ropa y brincaba. Y yo decía, es una rata. Pero no, era una bola negra, 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 negra. Y brincaba de repente. Entonces mis hermanas las veían muchas en el closet de ellas. Y yo veía en el closet mío o en el de mi mamá una. Entonces dejó de verse un tiempo. Y después, porque incluso mi mamá decía que dormida, o sea, o mi papá, no me acuerdo quién, o David, mi hermano, que despertaban y estaba al lado de ellos la bolilla, así, como una Ajá. bola. Entonces, yo ahora que nos mudamos bueno, cuando me fui ya a vivir con mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, que les digo que fue cuando lo vi, que no era él, en Ajá. ese mismo cuarto teníamos como un mueble con nuestras figuras, películas, cosas que coleccionamos, ¿no? Entonces yo pues veía el mueble y lo veía y luego volteaba a ver y algo de lo que estaba ahí se movía. Entonces como si la primera vez que repasaste estaba todo bien y la segunda algo de lo que estaba ahí brincaba. Entonces yo en la noche lo empecé a ver mucho cómo salía de ahí. O sea, era como una cosa negra, como una sombra, ¿no? Eso sí no tenía forma, pero empezaba a brincar entre las cosas. Y una Ajá. vez sí dije, hasta le decía a mi esposo, hay un duende en la casa y hay un duende. Y él, ya cállate que yo no lo quiero ver. Y yo, hay un duende, te lo juro. Y le digo, es una de esas bolillas negras. Y entonces un día adoptamos un gatito. Y un día el gato lo vio.
Entonces el gato vio, y yo vi como el gato estaba siguiéndolo así con la cara, y entonces esa cosa como que vio al gato, y pum, que corre abajo de la cama, y el gato, shum, que se va abajo de la cama, y ya no se oye nada. Yo dije, ya me mató al gato, ¿no? Algo le pasó. Y ya después sale el gato como si nada. Y ya después no lo volví a ver. O sea, fue muy raro que lo viera. Yo dije, pues el gato lo espantó, no sé, algo pasó ahí. Y ya no lo volví a ver. O sea, ya fue muy raro después que lo viera. Pero sí, o sea, hagan de cuenta como estas bolitas que salen en la película de Mi Vecino Totoro. Si alguien la ha visto, ahí salen unas pelucitas negras que ahí se ve que son buena onda. Estas no creo que sean buena onda. Pero es como eso. Y de hecho, a lo mejor me voy un poco más lejos, pero en Japón esas bolitas vienen de una leyenda que es como del polvo que se acumula en las casas. Creo que va por ahí la historia. Entonces, quién sabe. O sea, es muchas cosas que pueden ser y pasar. Claro, y fíjate que la tradición oral es mucho eso. La tradición oral dice, lo sorprendente es que pueden ser culturas completamente diferentes, países distintos, pero las historias son similares o las vivencias son muy parecidas. Y en este caso de historias paranormales o cosas extrañas, Nadia, pues no sé, por ejemplo, ¿tú qué pensarías que son duendes, entidades? O sea, estaría padre investigar qué son, ¿no? Sí, porque hay muchas teorías, o sea, es como dicen, ¿no? Aquí en México tenemos a estos duendes, ¿cómo se llama? ¿Los aluches? Ah, sí, los Y aluches. pues allá en Escocia es un duende, ¿no? En Japón creo que hay un espíritu para las mamás que perdieron a sus hijos y aquí en México es la Llorona. Entonces, Pie Grande y creo que en otro país hay otro con otro nombre. Aquí en México un Nahual y vete a Estados Unidos con un Skinwalker. Entonces, pues quién sabe, la verdad. Híjole, Nadia, pues bueno, ahí quedan todas esas historias. Si le gustó, pues siga este podcast, no se le pierda. Ya muchas personas nos están escribiendo para decirnos que quieren venir a contarnos sus historias. Por supuesto que son bienvenidos y bienvenidas. Así que